Amén. Mateo 10. Vamos a escudriñar un poco Mateo 10, una palabra que el Señor me daba, porque el Señor nos habla por medio de sus palabras. Él nos lleva a la palabra y nos hace hablar, y Él sabe los tiempos de cada palabra. El Señor me hablaba, me confirmaba con un sueño la palabra. Dios está haciendo muchas cosas. El Espíritu Santo se está manifestando en su iglesia. Está dando la palabra poderosa. Amén. Jesús envía a los 12. Vamos a leer el verso 1. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Antes de seguir y continuar con el verso 10, no voy a indagar en el 9, vamos a leer Mateo 9, ustedes lo pueden buscar en sus casas, Mateo 9, 37 al 38. El Señor decía que ahí en Mateo 9, 37, 38, Él vio la multitud y se compadeció de la multitud. Y Él dijo, es tan grande la mies y hay tan pocos obreros. Le dijo a los discípulos. Entonces ya aquí en Mateo 10 vemos que el Señor, Él empezó a hablar a sus discípulos, a escogerlos. Vemos también que el Señor, Él escogió a sus discípulos, como habla ya en Lucas, como habla en Marcos, también estos versos. El Señor los escogió y Él fue al monte, en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios. Él escogió a sus 12. Y el Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y Él empezó a escoger sus discípulos. Pero esto trascendió, esto fue trascendido generación tras generación. Vamos a leer su palabra. Y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. El Señor nos habla aquí que Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Aquí lo que nos habla de discípulos, personas que quieren aprender y siguen al Maestro. El Señor apartó sus discípulos porque ellos querían aprender de Jesús y ya habían sido seleccionados por Jesús. Pero ellos empezaban a andar con el Maestro. Ellos venían andando con el Maestro y entonces el Señor los llama y les da, los unge. Y ellos empiezan a ver de Cristo, a caminar con Cristo y a aprender del Señor Jesús. Porque un discípulo aprende, porque un discípulo quiere seguir, quiere aprender del Maestro, quiere aprender lo que el Espíritu Santo está enseñando. Y Juan reconoció que Jesús era el Mesías. Juan el Bautista, él en esos tiempos reconoció que Jesús, ahí lo podemos ver en Mateo 11. Él reconoció que él era el Mesías. Luego Andrés, luego Pedro, él fue llamando a sus discípulos. Y luego él llamó a sus apóstoles. Apóstoles es un enviado de Dios. Es un mensajero de Dios, es apóstoles. Los apóstoles de Jesús, ellos fueron investidos con su autoridad para dirigir la iglesia a fin de cumplir una tarea recomendada. Por eso Dios los llamó, los apartó. Ellos fueron testigos oculares de la vida, de la resurrección del Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron fundamentales para la iglesia primitiva. Entonces el Señor aquí los aparta, los llama. Él empieza a ungirlos. Efesios 2:20, en Efesios 2:20. Y sobre qué firme cimiento están edificados, nada menos que el de los apóstoles y profetas, y con Cristo mismo como piedra angular. Unidos a Cristo, formamos parte de bien armado edificio que va construyéndose. Cuando los apóstoles, el Señor empezó con los apóstoles, Él empezó a fundamentar su reino y Él empezó a construir un edificio a donde vamos a entrar todos. Ahí Dios nos estaba mirando a todos hasta que sea el templo santo del Señor. Es muy hermoso ese verso para que lo puedan leer bien, Efesios 2:20. Hasta que sea el templo santo del Señor, porque el Señor Jesucristo vino a establecer su reino y vino a establecer su reino en cada uno de nosotros. Él vino a establecer su reino en cada corazón de nosotros. Los 12 discípulos
hacen la memoria de las 12 tribus de Israel y se reconocen los seguidores de Jesús. ¿Y cómo se reconocen los seguidores de Jesús? Después de los discípulos, a la iglesia del Señor. Nosotros somos esos beneficiarios de las promesas que Dios le hizo a Abraham, que lo podemos allá ver en Génesis 1. Te voy a convertir en una nación, le dijo Abraham, muy grande. Te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso y serás de bendición para muchas personas. Dios empezó a establecer su reino y Él llama a sus discípulos y empieza a capacitarlos, a enseñarlos. Los discípulos empezaron a aprender de Jesús y veían. Ellos subieron frente a Jesús y empezaron a ver y les era traspasado lo de Jesús. Iban a una enseñanza, iban a un aprendizaje. Así Dios nos trae a nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo. Nos trae a aprender, nos está abriendo las escrituras, nos está encaminando en el propósito. Seguimos acá leyendo en el verso 2. Los 12 apóstoles eran Simón, también llamado Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacob, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, cobrador de impuestos, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, miembro de los celotes, y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó. A estos 12 Jesús los envió y les dio las siguientes instrucciones. Ahí empieza el Señor, los envía y ya empieza a darles instrucciones. Pero acá en el verso 10, en lo que es el capítulo 10, empezamos a ver a dónde los manda Él, cómo ellos comenzaron. Los 12 discípulos, como vemos ahí, Él escoge a sus 12 discípulos y les da el poder y les da autoridad. No es un asunto de logística, ni de números, no es venta de nada, nada de eso. Él escoge a sus 12, es un asunto de salvación de las almas, un propósito de establecer su reino, para Él ser el todo en sus hijos y reinar conforme a su plan y voluntad. No es cuestión de números. Dios acá lo que estaba viendo era su plan perfecto, lo que Él iba a establecer, porque Él estaba viéndonos a todos nosotros, como Él empezó en ese fundamento de los apóstoles, esos fundamentos que ellos, el fundamento era Cristo. Y así Dios nos ha levantado como iglesia, que nuestro fundamento es Jesucristo. Nosotros venimos de Cristo, nuestro fundamento es Cristo y estamos caminando en ese edificio, formando. La iglesia va formando, constituyendo lo que Dios quiere constituir en su reino. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor estaba sobre mí. Esto lo dijo el Señor Jesús, se lo dijo allá cuando estaba en la sinagoga. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo, porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para anunciar libertad a los presos y para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar el año que el Señor nos dará a su favor. La obra es demasiado grande y Él empieza a transmitir la voluntad del Padre. Y el trabajo con el Espíritu Santo, Él trabaja y empieza a transmitir y a dar unción a los que los rodean, a ungirlos para el propósito. Por eso Jesús muere, resucita, sube al cielo y envía al Espíritu Santo, que ahora ya no está en 12, sino que está en todos los que creen conforme a su propósito y creen que Cristo es el Señor. Ya no está solamente en ellos, ellos fueron el fundamento, Dios los levantó a ellos y empieza ahí, ese plan perfecto empieza ahí en Mateo 10. Vamos a leer. No vayan a los que no son judíos ni a los samaritanos, limítense a visitar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. El Señor los mandó ahí, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Después Él también envió 70. Él ahí todavía no los había mandado a los gentiles, ni a los samaritanos. Después el Señor predica ya a ellos. Entonces Él dice que, y muchos dicen que esa autoridad, el Señor empezó a darles esa autoridad y a enviarlos a esa misión y les da esa instrucción. El Señor empieza a dar instrucción. Entonces ellos empiezan a conocer cómo es que Dios quiere que ellos caminen en instrucciones, que Dios les empieza a enviar y a decir lo que tenían que hacer. Entonces aquí empieza. Limítense a visitar las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
Anúncieles que el reino de los cielos ya se ha acercado. Esta es la parte más importante de este capítulo 10. Anúncieles que el reino de los cielos se ha acercado. Dios empieza a manifestarse en los apóstoles y a enviarlos para anunciar que el reino de los cielos ya ha llegado. Y Él les da esa autoridad. Y esa autoridad no solamente era para esos tiempos, para anunciar el reino, era que el Señor Jesucristo vino a establecer el reino del Padre en cada uno de sus hijos. Él, ahí como habló, levantaba un templo y en ese templo lo iba a levantar en nosotros. Y Él iba a empezar una obra en esos discípulos y esa obra iba a ser avanzada. Esa obra iba a ser como un círculo así hasta que se complete, hasta que esa obra sea completada. Podemos ver que muchos niegan la eficacia del Evangelio, que es para tiempos postreros. El Evangelio es para tiempos postreros. Muchos se quedan ahí en los fundamentos de los apóstoles, pero no entienden que esto va más allá y engañan a la iglesia. Y muchos dicen que no hay Espíritu Santo. Muchos dicen que no hay que ayunar. Muchos dicen que no hay don de lenguas. Muchos han encasillado al Espíritu Santo, pero Dios comenzó ahí en la obra por medio de esos apóstoles. El enemigo sigue trabajando. Él sigue trabajando, él no para. Él sigue trabajando. Por eso nosotros no podemos dejar todo lo que fue establecido allá como fundamento, como cuando Dios envió los apóstoles, Él los ungió con poder. Cuando los ungió, allá en Hechos de los Apóstoles, cuando descendió en el Pentecostés, descendieron las lenguas, la unción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo allá comienza una obra de santificación que se extiende. Y muchos dicen que no son para estos tiempos, que eso ya se acabó, que eso ya quedó ahí. No quedó ahí porque el Señor, Él levantó ese fundamento por medio de los apóstoles y muchos ni siquiera echan demonios. Muchos han apartado de la fe a muchos. Muchos han traído doctrinas que no son, que son erradas, doctrinas que son de demonios. Que los milagros no son para hoy, que ya no existen ni los milagros. Por eso la iglesia ha entrado en un conformismo. La iglesia se ha dormido, la iglesia se ha acomodado, ha bajado las armas. Tenemos que despertar. Lo que está haciendo Dios con la iglesia es despertándola, volviéndola a los fundamentos, volviéndola a nuestros orígenes, volviéndola donde Él comenzó todo. Muchas iglesias han dejado entrar la religión, han apagado al Espíritu Santo. No entienden que Dios dio esta autoridad para echar fuera a los demonios, para que todo plan satánico sea invalidado, para que los hogares sean restaurados, para que haya mucho despertar del Espíritu de Dios en las vidas y las vidas puedan salir de la comodidad en que andan. Que ya no estén engañadas, que sean levantados con poder. Dios está trabajando en la iglesia con el Espíritu Santo, está santificando la iglesia. Se han levantado sectas, se han levantado muchas enfermedades espirituales. Muchas enfermedades y eso ha traído muchas cosas. Aún la iglesia, aún muchos en la iglesia, aún carecen de frutos del Espíritu. No han perdonado. No han perdonado, aún tienen envidia, celos, iras, contiendas. Aún hay enfermedades, cánceres, por faltas de perdón. Tantas cosas que hay. La iglesia necesita volver a los fundamentos, a los principios de Dios. Al poder de Dios, a la presencia del Espíritu Santo, a la guianza del Espíritu Santo. Dios nos trae por este camino. La iglesia no puede estar más encarcelada, no puede estar más herida, no puede estar con esa falta de perdón. Ella tiene que volver al amado, al primer amor. La religión, la dureza, la obstinación, la rebeldía. Dios quiere sacar todo eso de la iglesia. Anúncieles que el reino de los cielos se ha acercado.
porque Dios quiere reinar en la iglesia. Dios quiere volverla a esos comienzos cuando derramó su espíritu con poder, cuando las vidas y cuando Dios envió no solamente acá a los apóstoles, envió a 70, después los envió de 2 en 2. Él empezó a manifestar su poder por medio de los apóstoles. Apóstoles que pasaron procesos y se llenaron de fruto, de ver las acciones de Jesús, de ver el testimonio de Jesús. Curen enfermos, resuciten muertos, el verso 8. Sanen leprosos y echen fuera demonios. De la misma manera que ustedes estén recibiendo este poder gratuitamente, porque es gratuitamente, porque por gracia somos salvos. Dios nos dio la gracia, Dios nos ungió por gracia. Dios ha levantado, ha llamado siervos, siervas por gracia, por misericordia, y es gratuitamente. La salvación es gratuita. Todo es gratuito. Tantas cosas que tienen que ser restauradas, mis hermanos. Tantas cosas. Dios está mostrando, Dios está hablando. A mí Dios me revelaba un sueño y me mostraba la condición de no solo de una iglesia, de muchas iglesias. Y no es por juzgar, mi hermano, porque Dios no quiere que nosotros entremos a juicio con la iglesia. Los juicios son de Dios. Dios quiere que oremos por la iglesia del Señor Jesucristo para que el reino de Dios venga a la iglesia y sea restaurada y la iglesia vuelva a sus fundamentos. Vuelva al fundamento de los apóstoles y profetas. Y esa iglesia no quedó ahí estancada. Esa iglesia llegó a 70 y luego se extendió y luego llegó a nosotros como esa promesa que le hizo Dios a Abraham. Recibieron este poder gratuitamente, tampoco cobren por sus servicios. No lleven dinero, ni bolsa, ni bolsa con comida, no lleven más túnicas ni más calzado que los que traen puesto, ni lleven bordón, porque las personas a las que ustedes ayuden tienen el deber de alimentarlos y cuidarlos. Dios levantó una iglesia donde Dios enseña que Él es el sustento de la iglesia. Él es el que la sustenta. La iglesia se debe a Dios y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sustenta la iglesia. La iglesia no es sustentada por los hombres. Dios pone dadores alegres en la iglesia que den para el mantenimiento de los obreros, aquellos que fueron llamados, aquellos que fueron apartados como pastores. Dios ha dado pastores que ellos están apacentando con ciencia y con inteligencia. Esto no es suelto lo que se está predicando. Dios ha llamado pastores y así como Dios ha llamado pastores, nos ha levantado como esa iglesia que está ahí para función del cuerpo en ayudas, porque nosotros somos esas ayudas de la iglesia. Dios nos pone a ayudar para que esos pastores puedan ser sostenidos en la obra. Se ha metido a la iglesia un espíritu de prosperidad, pero Dios está levantando verdaderos pastores, apartados por Él. Pastores que han estado en el secreto como el Señor cuando los escogió a estos apóstoles. Él estuvo en intimidad, estuvo en el secreto, tenía comunión con Dios, hacía la voluntad del Padre. Así Dios habla que los pastores nos van a testificar de que verdaderamente son siervos de Dios y así lo hemos visto. Dios está levantando hombres y mujeres, pastores que nos están apacentando y nos están llevando por el camino verdadero de Cristo, por los fundamentos verdaderos. Dios está levantando. El alma fue encarcelada por heridas, por eso Dios quiere que nosotros nos haya llamado para restaurar esas almas y nos lleva ahí a restaurarlas. Él levanta a esos pastores para levantar y sanar esas almas. Dios dice que nos ha enviado. En Romanos 1, vamos a leer Romanos 1. Dice, les escribió Pablo. Él era un apóstol. Pablo era un hombre apartado por Dios. Él era apóstol, él tenía un apostolado. Le escribe Pablo, era un siervo, sirviente de Jesucristo, llamado y enviado para predicar las buenas noticias de Dios. Y él tenía un apostolado, pero él era un hombre que había pasado por procesos, era un hombre muy humilde, un hombre que tuvo que desaprender
para poder ser depositado lo que Dios le iba a depositar a este hombre. Tuvo que sacar todo eso que aprendió allá con los fariseos, que aprendió allá con esos doctores de la ley. Y él fue un hombre que fue preparado y fue ungido. Y él reconoció ese llamamiento de apostolado, que él era un siervo de Cristo. Así vemos los hombres y mujeres pastores que Dios está levantando, que ellos todo el tiempo están ahí al servicio, que han dejado cosas por Dios, que Dios los está llevando. Y acá ya los envía, y cuando lleguen a cualquier ciudad o pueblo, busquen a una persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vaya a otro pueblo. Y al entrar a la casa den su bendición, y los que allí viven, si ellos lo merecen, tendrán la paz que ustedes les desean. Pero si no lo merecen, no la tendrán. La palabra de Dios es predicada. Y muchos la van a recibir, pero otros no la van a recibir. Muchos aprecian la palabra de Dios, pero otros no la aprecian, porque la iglesia se ha vuelto liviana. La iglesia se ha vuelto muy liviana. Acá habían tiempos donde la iglesia, ellos iban a ir a la iglesia, y donde ellos allá pisaran su planta de sus pies, ellos iban con la bendición, con la unción de Dios. Si en alguna ciudad o hogar no les recibiesen y les hacen caso, salgan de allí y sacudan el polvo de los pies al salir. Les aseguro que en el día de juicio el castigo de Sodoma y Gomorra resultará mucho más tolerable que el castigo que caerá sobre aquella ciudad. El Señor nos lleva, Él nos envía, pero nosotros vamos revestidos del Espíritu Santo. Por eso el Señor está haciendo una obra primorosa en nosotros. Ustedes son como ovejas y los estoy enviando a meterse donde están los lobos. Sean prudentes como serpientes e inofensivos como palomas. Dios nos lleva con la prudencia, con mucha prudencia. Dios está levantando siervos que ellos ven muchas cosas que otros no pueden ver. Ellos ven dónde está la deficiencia. Dios está llevando a una iglesia, a un apostolado, a siervos y siervas de Dios, hombres y mujeres, pastores, que están yendo a restaurar a su amada iglesia. Aquí estaban yendo a las ovejas de Israel. Pero esto era una comisión que iba a extenderse. Esto solamente no se quedaba aquí en Mateo 10. Esto eran los principios de los comienzos. Pero tenga cuidado, porque los arrestarán y los azotarán en las sinagogas. Todo esto le sucedió a los apóstoles. Todo esto. Y así nosotros, hoy en día, espiritualmente nosotros tenemos todas esas acechanzas. Espiritualmente se levantan cosas contra los verdaderos hijos de Dios, contra sus verdaderos profetas, contra aquellos que no venden la palabra, contra aquellos que hablan la verdad, contra aquellos que no tienen religión, sino que están fundamentados en el amor de Cristo por las almas, por las ovejas. Y hasta tendrán que comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Esto les brindará la oportunidad de hablarles de mí y de proclamar ante el mundo. Cuando los arresten, no se preocupen por lo que vayan a decir en el juicio, porque en el momento oportuno se les pondrá en la boca lo que tengan que decir. El Señor, cuando nos envía, Él nos envía con el poder del Espíritu Santo, con las palabras del Espíritu Santo. El Señor nos dará las palabras que hablar, que decir. El Señor nos hará prudentes para callar cuando tenemos que callar. El Señor dice que prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Las palomas son muy frágiles. Ellas son sencillas, son suaves. Y también como serpiente, la serpiente es astuta. El Señor nos abrirá la boca cuando la tenemos que abrir y nos callará la boca cuando la tenemos que callar. Nosotros no podemos dañarle la obra al Señor. El Espíritu Santo está haciendo una obra y Él nos está usando con sabiduría, con entendimiento. El Señor nos hablaba de los 7 espíritus de Jehová. El Señor nos ha hablado demasiado. Nos ha hablado por el libro de Gálatas, por el de Juan. Nos ha hablado por las instrucciones, que seguir cada instrucción. Como acá el Señor le daba a los apóstoles las instrucciones y ninguno de ellos, aún ahí estaba Judas.
Y ninguno de ellos se le rehusó en ese momento al Señor, sino que le siguieron sus instrucciones, obedecieron. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará a través de ustedes. El hermano entregará muerte a su hermano, y los padres traicionarán a sus hijos, y los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Aquí podemos ver también cuando las personas conocen el Evangelio y ellos en su casa van a tener un tropiezo de haber recibido el Evangelio y van a tener un poco de tropiezo por el Evangelio. Y también nos habla aquí de cuántas cosas se han levantado contra aquellos que llevan el verdadero Evangelio. Se han levantado religiones, sectas y aún ha separado las propias familias. Las propias familias. El mundo entero los va a odiar a ustedes por causa de mí, pero el que se mantenga fiel hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminará de recorrer todas las ciudades de Israel antes que yo haya regresado. El Señor también, todo esto era para los tiempos postreros, esta parte. Ciudades de Israel antes de que yo haya regresado. Todo esto vamos a ver muchas cosas que van a pasar. Ningún estudiante es más que su maestro. Ningún siervo es más que su señor. Es suficiente para el discípulo ser como su maestro y para el siervo como su señor. Y si a mí, que soy como el padre de familia, me llaman Belcebú, que no les dirán a ustedes, pero no tengan miedo, porque pronto llegará la hora de la verdad y no habrá secreto que no se descubra. Lo que les digo en la penumbra, proclamarlo a la luz del día, y los que les susurro al oído, divúlguenlo desde las azoteas. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Solo teman a Dios, que es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que valen 2 pajarillos, apenas unos centavos. Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que el Padre lo permita. Pues yo les digo que hasta el último cabello de ustedes está contado. Así que no teman, que para Dios ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguno declara ante la gente que es mi seguidor, yo declararé a su favor ante mí, Padre que está en los cielos, pero al que me niegue públicamente también yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No crean que vine a traer paz a la tierra, vine a traer guerra, a poner al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Cada quien tendrá a sus peores enemigos en su propia casa. Se han levantado enemigos y aún en nuestras propias casas. Hay cosas que han pasado que dividen el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que ha dividido el cuerpo de Cristo, la religión, la dureza, la obstinación. Hombres que se han levantado y han dividido. Hombres que no han entendido la palabra, lo que la palabra trata de decir aquí. El que ame más a su padre más que a mí no es digno de ser mío. Y el que ame a su hijo, a su hija más que a mí no es digno de ser mío. Y el que se niegue a tomar la cruz y seguirme no es digno de ser mío. El Señor habla aquí, el que se apague demasiado, el que se pegue demasiado a su vida la perderá, pero el que renuncia a ella porque me ama la salvará. El que lo reciba a ustedes me estará recibiendo a mí, y el que me reciba está recibiendo al que me envió. Quien reciba a un profeta por el hecho de que es profeta recibirá la misma recompensa que reciben los profetas. Y quien recibe a un hombre justo solo porque es justo, recompensa del justo recibirá. Y el que de él más humilde, más al más humilde de mis discípulos un vaso de agua por el simple hecho de que es mi discípulo, recibirá su recompensa. Esto se lo aseguro yo a ustedes. El Señor acá envió a sus apóstoles y les dio estas instrucciones. Y donde ellos llegaran, ahora me devuelvo, donde ellos llegaran, si ellos dijeran paz, si recibían ahí su palabra. Vamos a hacer un resumen de todo Mateo 10. Recibían ahí su palabra. Y si no le recibían su palabra, ellos sacudían el polvo de sus zapatos y se iban. El Señor nos habla que muchos
van a recibir su palabra, pero otros no lo van a recibir. Estamos en unos tiempos peligrosos en la tierra, tiempos peligrosos donde está siendo predicado su evangelio. Dios nos ha apartado y nos ha sacado. Estamos en tiempos donde la iglesia está siendo acechada, donde la iglesia está siendo vituperada. De una manera y otra la iglesia está siendo vituperada. Muchos están diciendo que la iglesia está encerrada, que la iglesia no tiene eficacia. Muchos están juzgando a la iglesia, pero no pueden entender lo que Dios espiritualmente está haciendo en la iglesia. Muchos están no creyendo y creen que la iglesia ha perdido fuerza, pero no saben que la iglesia es Dios que la ha apartado en su soberanía. En su gracia Dios ha apartado su iglesia, porque Dios está restaurando la iglesia. Y si hay muerte en la tierra, pero Dios está afirmando su iglesia, volviéndola al primer amor, ubicándola en los fundamentos. Él empezó aquí con los apóstoles, Él los envió y Él fue levantando y fue enseñándoles, fue dándoles instrucciones. Dios en este tiempo nos está dando instrucciones, nos está volviendo a Él al primer amor, nos está volviendo a los fundamentos, nos está regresando al amado, nos está llevando al Espíritu Santo, nos está llevando a restaurar todo lo que ha sido dañado, todo lo que ha sido dañado. Yo escuchaba un testimonio real de un pastor que había violado jovencitas en la iglesia y se está destapando lo oculto. Hombres que detrás de decir que son siervos de Dios, son mismos enviados lobos rapaces que han venido a confundir el rebaño, a dañar la iglesia. Se han levantado lobos rapaces, se han levantado a confundir el rebaño. Por eso Dios ha preparado de antemano pastores que ha preparado con la verdad. Por eso Dios nos muestra en el secreto. Dios nos está revelando por qué orar, por sacar las cosas ocultas. Por eso la iglesia ha sido muy dañada. Ha venido el espíritu de prosperidad. Es una realidad, es verdad. No podemos tapar el sol con un dedo. Es verdad. Hay fallas en la iglesia de Jesucristo. Dios ha traído su reino, ha venido a restaurar en estos tiempos el reino de Dios. Él ha venido a restaurar su reino. Él ha venido a levantar una iglesia firme en la fe, una iglesia que no se venda, una iglesia que reconozca a Dios que Él es el que la sustenta. Él la ha sustentado, por eso ha levantado siervos que han aprendido en la escasez. Siervos que han sido pasados para la escasez, que no predican la palabra por un lucro, que aún han renunciado aún a cosas que han venido a ofrecerles, pero ellos han renunciado a un plata que roban por allá y vienen y dicen que es un diezmo. Y los siervos verdaderos han renunciado a eso porque eso no es bendecido por Dios. Pero muchas iglesias hemos sabido que han recibido diezmos de narcotraficantes. Pero Dios ha levantado la iglesia. En este tiempo la está restaurando. Está viniendo el reino de Dios a la iglesia. Y Dios nos ha preparado. Nos ha venido por procesos. No es ahora que Dios está predicando este evangelio. Él lo está predicando desde allá de los comienzos de los apóstoles. Porque Él vio que la mies era mucha y los obreros eran pocos. Porque eran obreros pocos, porque eran obreros que iban a ser aprobados por Dios, pasados por el fuego de fe, obreros que iban a vivir de la fe, que le iban a creer a Dios que Él era su sustento. Y yo no estoy hablando que Dios no los bendiga. Dios puede bendecir a su pueblo, pero la bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios no separa. La bendición de Dios no hace mal al hermano. Y se han levantado sectas y Dios quiere que abramos los ojos y le pidamos a Dios discernimiento, los 7 espíritus de Jehová, que le pidamos a Dios el discernimiento para ver lo que la falla que está en la iglesia. La iglesia se ha preocupado en las minucias, en las cosas que no son importantes para Dios. Y han dejado la eficacia del evangelio.
Y Dios nos levanta como esa iglesia entendida. Por eso Dios sigue hablando a sus profetas en los sueños, en visiones, en la palabra. Dios está hablando. Acá nos habla de que Dios nos trae nosotros, Dios nos llama. Y dice que dejar a padre y madre. Pero muchos han dejado de verdad, han abandonado sus hogares y han abierto una secta. Han dejado sus hogares, sus hijos tirados. Dios no quiere eso. Dios llama a hombres y mujeres de un evangelio verdadero, del amor de Dios. Hombres que predican con un testimonio en el hogar y los esposos se convierten y las esposas se convierten y los hijos son salvos. Santifican los hijos, santifican al esposo. Se ha metido una religión donde ha separado las familias. Y yo sé por qué les hablo, mis hermanos. Ha separado las familias. Hombres y mujeres con llamamiento de Dios. Y Dios viene acá y advierte a los apóstoles aquí en Mateo 10 que los enviaba en medio de los lobos. O sea, ahí en ese tiempo estaban los fariseos, hombres de la ley, los judaizantes. No querían recibir el reino de Dios. Dios vino por el pecador, vino a levantar al pecador, a restaurar su amada, su iglesia. Por eso Dios nos habla con amor. Los pastores nos están llevando con amor, enseñándonos la palabra, teniéndonos paciencia. Nos hablan cuando tienen que exhortarnos, nos exhortan. Y hemos visto testimonios de esos hombres y mujeres que Dios está levantando en las naciones. Hemos visto esos hombres de verdad, tienen un hogar constituido, como habla la palabra. Hijos sujetos a ellos. Vemos sujeción, vemos amor de la esposa al esposo. Vemos un hogar constituido. Vemos una unidad en el Espíritu. Dios ha venido a restaurar la iglesia y aquí comenzó. Y acá, Pablo, nos vamos a devolver porque ya leí todo el capítulo 10. Pero el resucitar de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Por eso él probó ser el Hijo de Dios, porque él resucitó de los muertos. Por medio de Cristo Dios derrama su gracia sobre nosotros. Y luego nos envió a todas las naciones para que éstas sean obedientes a la fe por el amor de Cristo. Recibimos la gracia y el apostolado por el Espíritu Santo para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Nuestra fe es tan valiosa como la fe de los apóstoles lo fue. Todo fue predestinado por el Señor, planificado cuando levantó sus apóstoles allá. Él murió por nosotros como murió por los apóstoles. Jesús nos dijo que somos bienaventurados. Somos bienaventurados haberle recibido. Y ellos fueron bienaventurados haberle visto, haber caminado con él, como caminaron allá sus apóstoles. Aún Judas caminó con él. Y aún Judas aprendió al pie de él. Pero Judas tenía su corazón ya dañado. Él era el que iba, dice la palabra, hijo de perdición. Él era el que iba a vender al maestro. Somos mensajeros. El Señor quiere que entendamos que somos mensajeros del evangelio. Dios nos va revelando qué función cumpliremos en el cuerpo. Él nos va revelando, Él nos llama, Él te va a revelar a ti, te va a revelar qué función vas a cumplir tú en el cuerpo de Cristo. En la iglesia que está en la tierra, cada uno tiene una función en el cuerpo. Él llama a pastores, Él llama a profetas, llama a apóstoles, llama a misioneros, evangelistas. Él llama al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es completo. Él no hace excepción de personas. Nosotros los hombres somos los que hacemos excepción de personas. Hacemos excepción de la mujer y el hombre. Cuando Dios no mira sexo. Cuando Dios nos escogió a todos para salvación, para enviarnos, se levantó allá una Priscila, mujeres santas de Jerusalén. Mujeres que eran idóneas en el propósito de Dios. Mujeres como lo vemos en la palabra que Dios levantó, esas mujeres de oración, mujeres de intercesión, mujeres de palabra. Una samaritana
Aún la mujer del flujo de sangre, ¿qué hizo esa mujer del flujo de sangre? Se fue a testificar de que Dios la había sanado. Por la boca de esa mujer muchos conocerían a Dios, al Señor Jesús, su sanador. Dios nos abre nuestras bocas para predicar el evangelio en los tiempos malos. Estos son tiempos de angustia en la tierra. Son tiempos donde se ha declarado una pandemia, donde hay muerte allá afuera. No es mentira, hay muerte. Y Dios levanta la iglesia, una iglesia que sabe quién la llamó, quién la eligió, una iglesia que sabe que tiene las mejores armas. Y es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros damos vida, nosotros no damos muerte. Estamos cansados de la religión, de la muerte, de que nos separen de nuestros familiares, de que nos separen de nuestras familias, de nuestros seres queridos. No entienden el evangelio. Cuando dice el Señor ahí, toma tu cruz, sígueme, niégate a ti mismo. Es negarnos a nuestro yo. Es negarnos a nuestro corazón, a nuestros anhelos. Porque muchos no se han negado y han caído en la prosperidad. Porque su corazón está lleno de avaricia. Su corazón está lleno de engaño, como lo dice la palabra. En los postreros tiempos se levantarán hombres engañadores, ávaros. Negarán la eficacia del evangelio. Pero nosotros no vamos a negar la eficacia del evangelio. Dios nos ha traído por un camino de negarnos, de amar. A mí Dios me usó como un instrumento para salvación de un hombre que apenas aceptó al Señor. Y Dios por medio de mí lo apartó, lo santificó, lo cortó y se lo llevó. Pero para los religiosos es algo imposible. Muchos me decían, pobrecito ese hombre, se fue para el infierno. Encerramos y encasillamos al Señor Jesús cuando Él ama las almas, cuando ha dado la vida por las almas. Cuando el Señor es el que da vida, el Señor es el que da vida. Él es el que llama, Él es el que capacita, Él es el que enseña. Y ha enseñado a hombres a despojarse de todo. No es dejar su familia tirada, ir a predicar el evangelio. Eso no dice la palabra. Eso es irse por otros caminos, esos religiones, esos muerte, engaño, mentira. Y Dios nos ha vacunado contra la religión y contra la mentira y el engaño, contra todo lo que es ley antigua, todo lo que hace que el evangelio no tenga eficacia. Por eso Dios nos está preparando a negarnos a nuestro yo, lo que no ha dejado que el Espíritu de Dios sobre. Y Dios unge a los hombres, les da un ministerio. Y lo que no ha dejado que fluya es el mismo egocentrismo, el mismo yo. Cuando un hombre cree que ya Dios lo unge, cree que ya es el super ungido, no. Solo como decía Pablo, es un siervo, es un esclavo de Cristo. Que todo lo da por gracia, porque Cristo dio el evangelio por gracia y por gracia lo damos. Por eso apreciemos los verdaderos pastores que unen los hogares, que se ven hijos restaurados, esposos restaurados. Sigamos ahí en la unidad del cuerpo, la iglesia que Dios está levantando, que empezó acá en Mateo 10, los apóstoles. Luego a 70, luego se fue extendiendo y mire dónde vamos, y se va a unir hasta que Dios cumpla el propósito, porque esto no va a parar, porque aún el enemigo está haciendo muchas cosas, aún está el enemigo, esto no ha parado, aún viene más, tenemos que levantarnos como esa iglesia poderosa, segunda de Pedro 2:4. Ahí es donde está esta palabra, es hermosa. Primera de Pedro 2:4. La piedra viva y su pueblo escogido. Acérquense a Cristo, que es la piedra que los seres humanos despreciaron, pero que Dios escogió, aleluya, y es preciosa para Él. De este modo son piedras vivas, con las que se están edificando una casa espiritual. Todo es espiritual. Somos piedras vivas. No somos iguales. Cada uno tiene una función. Las piedras no se parecen. Somos solo piedras vivas unidas en el mismo edificio. Y la cabeza es Cristo. Ahí nos va uniendo el Señor. Ahí nos va entretejiendo. Porque es espiritual.
Así llega a ser un sacerdocio santo para que le ofrezcan a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Cristo. Estos sacrificios a Él le agradan. Porque todo lo que no tiene contaminación, todo lo que es de Cristo, a Él le agrada y vuelve a Cristo, dice su palabra. Todo lo que viene de Cristo vuelve a Él. Por eso nada que no sea de Cristo no va a volver a Cristo. Por eso el Señor viene a quemar heno, hojarasca, todo eso que parece ser de Dios, pero no es de Dios. Dice su palabra, yo pongo en Sión una piedra que es la principal, escogida y preciosa, y el que confía en ella jamás será defraudado. Dios escoge y elige. Dios hace una elección. Él nos ha elegido para un propósito y esto es santo, santo, muy santo. Marcos 3:13, Jesús subió a una montaña y llamó a los que Él quiso y ellos vinieron a Él. Estos 12 fueron la punta de lanza para expandir el reino de Dios. Ellos fueron la punta, esa punta que lanzó el Señor y mire dónde va esa punta y mire a dónde va a llegar hasta que lo último va a ser que su pueblo de Israel le va a reconocer al Mesías. Esto va más allá, esto es espiritual, esto es más allá, esto va a lo celestial, esto va allá a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa iglesia poderosa del Padre, esa iglesia que regresará al cielo. Esa iglesia que sabe a qué ha venido a la tierra. Ella fue, por medio de los apóstoles, una punta de lanza. Él los escoge y les da autoridad. Y los envía y les dio instrucciones, como lo leímos en su palabra. Incluyendo Judas, que lo iba a entregar, como lo hemos leído. Y Pedro, que lo iba a negar. Pero después Pedro fue procesado y reconoció. Él fue procesado y después, ¿quién fue Pedro? Murió crucificado allá. Hombres y mujeres que entregaron la vida por causa de Cristo. Esposas de esos apóstoles que entregaron la vida por causa de viendo a sus esposos. Viudas. Todo encaminado a Jesús, a la verdad, y nosotros vivimos por la verdad, por el verdadero evangelio, por el evangelio que sana, por el evangelio que restaura, por el evangelio que cambia vidas, por el evangelio que restaura, el evangelio que no tiene dureza, que viene ahí, tiene misericordia. ¿Cuántos hijos tiene uno en la casa? Y 2 de pronto sirven, pero el otro está ahí frío. Pero Dios hace ver qué es lo que le pasa a ese hijo. Él hace ver. Y lo lleva a orar a uno por ese hijo. Y Él le hace ver donde hay una fractura en ese hijo. Como me hacía a mí orar por mi hijo Abraham. El Espíritu Santo me dijo, ve y ora por Abraham. Me entré al cuarto. Le dije, hijito, voy a orar por ti. Ay, madre. Le dije, sí, hijo, voy a orar por ti porque el Señor me mandó. Y el Espíritu Santo dijo, dile que yo sé dónde ocurrió la fractura para que su corazón esté herido. Y fue la muerte de su papá. Desde ahí viene la fractura al corazón de mi hijo, del Hijo del Señor, porque Él es más del Señor que mío. Y oré por él y mi hijo no abrió su boca, solo se quedó callado y recibió toda la oración. Y sé que Dios lo va a restaurar y lo va a sanar, porque ese es el Dios que yo conozco y el Dios que yo predico. El Dios que yo predico es un Dios de verdad, un Dios de vivos, no de muertos. Un Dios que permitió esto y que nos está preparando para lo que viene, una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu, que pase lo que pase, mis hermanos, pase lo que pase, ahí estaremos de pie. Diciéndole al Señor, enos aquí, Señor, enos aquí, mi Dios. Y empezó una obra en nosotros. Y nos llamó por medio de su palabra. Nos habla por medio del Espíritu Santo. Porque el Señor está hablando, iglesia, por medio del Espíritu Santo. Entra más en las profundidades del Espíritu y vas a ver. Vas a ver cómo te habla en tu cuarto. Vas a ver cómo es tu amigo fiel y tu compañero.
Vas a ver, lo vas a escuchar. Vas a escuchar su voz. Vas a escuchar cuando te llame a orar. En la madrugada. Porque Él es así, Él te llama. Interrumpe tu sueño. Habla a tu espíritu. Y dices tiempo de orar. Y te va dando la oración porque clamar en esa hora de la madrugada. Te llama cuando estés haciendo tus oficios. Suelta un momentico tu oficio que te voy a hablar. Y te lleva al cuarto. Y te dice, abre la palabra que te voy a hablar. Así es el Espíritu Santo. Vamos a llegar a una comunión tal con el Espíritu Santo que le vas a conocer. Y vas a entender cómo son sus movimientos. Y vas a entender cómo actuar hasta para un consejo. Vas a entender, porque Él da la palabra, el consejo. Un consejo del Espíritu Santo. Y vas a entender cuándo es hacer la voluntad de Dios. Y cuando tu voluntad está actuando. Él te va a hablar. Y te va a hablar cuando también vas a sentir cuando lo contristas. Va a llevarnos a tal comunión con el Espíritu Santo como la tuvieron los apóstoles. Porque mi hermano, los tiempos son malos. Son tiempos donde solamente el Espíritu Santo va a dirigir la iglesia. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia en estos tiempos. Él no ha callado. Él está hablando. Pídele a Dios que te saque toda religión. Todo lo que es humanismo, lo que no te deja escuchar al Espíritu Santo, lo que no te deja oír su instrucción y su voz. Pídele a Dios, gímele en tu secreto, gímele que quieres ser una mujer del Espíritu, un hombre del Espíritu. Gímele al Señor que Él te va a escuchar porque Él actúa conforme a la voluntad de Él. Y si tú le pides, Él te va a dar porque es la voluntad de Él. Porque Él está preparando esa iglesia. Él la está levantando. Y Él dio esas instrucciones. Por esos caminos de gentiles no vayáis. Ese era el inicio. Él los mandaba. Él lo mandaba, después los envió a los gentiles, a samaritanos. Ahí en ese momento, en ese verso, en ese capítulo 10, no los envió a gentiles ni a los samaritanos. Pero Él después fue y los mandó a las ovejas perdidas. En Hechos 1:8. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos, no solo en Jerusalén, porque ahí Dios los envió, pero después dijo, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, donde estamos nosotros. Mire todo este tiempo que pasó y mire dónde nos lleva el Señor, donde estamos nosotros. Jesús mostraba su soberanía, aleluya, en todo. Han pasado 2000 años, mis hermanos, y el círculo casi se está cerrando. Y el último que será salvo es Israel. Lo que el Señor hablaba.